Como decíamos al principio de este programa, hoy es el Día Internacional de la Higiene Menstrual. ¿Se acuerda que lo dijimos, Nico? Sí, me acuerdo que lo dije. Perfecto. Bueno, vamos a conversar con la licenciada en Psicología e investigadora del CONICET, Eugenia Taribachi, que es la autora del libro Cosas de Mujeres, Menstruación, Género y Poder. Eugenia, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Marcelo. Gracias. Tarzibachi es mi apellido. Tarzibachi, si te dije mal, te pido disculpas. No, por favor. Gracias por atendernos, No, por favor, un gusto. Bueno, queremos que nos cuentes un poco qué quisiste mostrar con este libro, que obviamente tiene mucho de estas cosas que han cambiado con el correr de los años y que todavía sigue siendo estigmatizante el tema de la menstruación. Exactamente, Marcelo. En realidad, el libro lo que aborda es precisamente eso, un tema tan universal como olvidado por las políticas públicas, ocultado por las mismas mujeres y también desatendido por la investigación académica durante mucho tiempo. Ese libro es el resultado de una investigación doctoral y postdoctoral de muchos años, sí, en el que básicamente traté de reconstruir cómo fue ese pasaje del viejo uso de productos reusables, con restos de toallas o de telas, como lo que usaban nuestras abuelitas para gestionar la menstruación, a los productos descartables que conocemos todos, las toallas y los tampones, para llegar a un presente y mostrar que hay muchas otras tecnologías de gestión menstrual con discursos muy distintos sobre la menstruación, y también un eje de políticas muy variado, no solo de la agenda económica, de salud y de educación, que todavía faltan por desarrollar en relación a este tema, que ha sido un tema tabú durante mucho tiempo y hoy está teniendo su momento. Sí, es cierto. Yo recuerdo, por ejemplo, decirle, el asunto. Claro. Digamos, esto de decir el asunto era como tratar de evitar el nombre, ¿no? Una Exacto. cosa así. Bueno, esos eufemismos, Marcelo, son una forma como de, en el lenguaje, digamos, de expresar esa vergüenza con la que vivimos las mujeres durante mucho tiempo la menstruación, ¿no? El asunto, me vino Andrés, me enfermé, estoy con eso, me cantó el gallo en Puerto Rico. Eso no lo sabía. Juana la Colorada en Colombia, Falling Off the Roof en Estados Unidos, digamos. Muy bueno. En todas partes del mundo hay eufemismos todavía hoy, que hoy son usados más bien de un modo simpático, pero que en otro momento fueron, la forma realmente de hablar públicamente de esto que nos pasa en el cuerpo todos los meses, ¿no? Por muchos años, por 39 años de nuestras vidas. Hoy está disponible una tecnología como es la anticoncepción hormonal que suprime directamente el sangrado periódico, pero no es la manera que aún es mainstream, digamos, o dominante de gestionar la menstruación, ¿no? Así que, esto que mencionás es muy importante porque algo que muestro es que con esta forma moderna de menstruar a través del uso de estos productos descartables, un proceso que fue muy lento y que fue ocurriendo en la mayoría de los países del mundo a lo largo del siglo pasado, se instauró una nueva forma no solo de hacer con la menstruación, sino también de hablar y de pensar en relación a esa menstruación, muy, dirigida por el saber biomédico y ya no tanto por los saberes tradicionales de las mujeres que se iban pasando de generación en generación, ¿no? Y eso fue muy bueno y muy malo en otro sentido. Claro, vos hablabas de las toallitas, de las telas que se usaban, y a lo que vamos llegando, pero hubo muchos elementos que fueron un poco cuestionados, ¿no es cierto? Dentro de la gama de elementos que han llegado para, cubrirse de la menstruación. El tema de los tampones en un momento parecía como que no se podía poner, no sé ni por qué, pero lo he escuchado en muchas mujeres. Claro, sí, eso que mencionás, tiene que ver con un coletazo de un fenómeno que ocurrió a fines de la década del 70 en Estados Unidos muy fuertemente, en otros países seguramente también, pero no con el nivel de registro que tuvieron los norteamericanos, que fue el síndrome, las muertes, una cantidad de muertes, decenas y decenas de mujeres que murieron, no se entendía por qué, y de repente el CDC, que es la agencia de control de enfermedades de Estados Unidos a nivel como nacional, ubicó que fue por el llamado síndrome de shock tóxico, que es una de las consecuencias no deseadas que puede tener el uso del tampón, especialmente si es
mal utilizado, y eso es algo que llegó como simplemente un coletazo, un resabio de un saber que quedó ahí como un peligro en relación al tampón, pero que se educa muy poco en relación a cómo prevenir, por ejemplo, el síndrome de shock tóxico, una enfermedad que, como ustedes habrán escuchado seguramente, fue resonante a través del caso de una modelo que primero le tuvieron que amputar una pierna hace unos años, y ya este año creo que le amputaron la segunda pierna, por este síndrome que se produce básicamente hay dos teorías, pero una tiene que ver con las microlesiones que genera la introducción del tampón en la vagina, y eso, digamos, abre un canal para sustancias que son nocivas para el cuerpo y la reproducción de estas bacterias, el estafilococo. Y otro tiene que ver con, otra hipótesis, tiene que ver con la sequedad altísima que puede generar sobre todo algunos tampones ultra absorbentes, y esta bacteria puede proliferar de una manera media loca, por decirlo de alguna manera, y generar un shock a nivel de los órganos del cuerpo. Creo que a eso te referís, este es el síndrome de shock tóxico. Luego hay un montón de cuestiones que les pasó a las latinoamericanas con el tampón, que cuando apareció, puso sobre la mesa una serie de cuestiones vinculadas a la moral sexual de las mujeres. Pensemos que es una tecnología que requiere que cada mujer, de manera autónoma, digamos, a solas, de alguna manera penetre su vagina. Esa escena, que parece tan nimia, por una tecnología como esta, despertó un montón de cuestiones en relación a la sexualidad, y también expone y expuso una serie de saberes en relación al propio cuerpo, imágenes en relación a cómo pensamos el interior de nuestro cuerpo, saberes en relación a la educación sexual que faltaron, y entonces para muchas mujeres existe todavía el temor de que el tampón llegue hasta algunos sitios recónditos del cuerpo, mucho más allá de la vagina y del cuello uterino. Entonces eso genera también como mucha reticencia a utilizarlo. Hay una serie de otras cuestiones también que están en la resistencia, digamos, a una tecnología que se aceptó muy poco comparado con otros países de Europa Occidental y de Estados Unidos, como es el tampón. Eugenia, ¿cómo estás? Lucía te saluda. ¿Qué tal, Lucía? Encantada. Igualmente. Te quería consultar respecto al doble juego que hay en el discurso publicitario de los nuevos productos de gestión menstrual. Ese doble juego me refiero entre que todavía persiste el mandato social de la vergüenza, el secreto y el silencio, pero por otro lado coexiste con un discurso de liberación y protección. ¿Cómo sucede esto? Bueno, ese juego, ese pivoteo, digamos, entre estas dos cuestiones, está presente a lo largo de toda la historia que estudié de la publicidad, tanto en Estados Unidos como en Argentina, a lo largo del siglo pasado hasta el hoy, sobre todo en América Latina. Ese juego hoy se está abriendo muy fuertemente, me parece que de una manera muy interesante en algunas piezas publicitarias que van poniendo en jaque, digamos, tensando esos sentidos históricos acumulados en la publicidad de estos productos, muy vinculados al tabú y a la vergüenza, ¿no?, que es el correlato en la experiencia de cada una de ese tabú social. En esta línea me parece que algunas piezas publicitarias que rompen fuertemente son la publicidad de Bodyform en Inglaterra en el 2017, que directamente muestra un paño con ya no el líquido azul, sino la sangre roja. Muestra una chica duchándose, o una biomujer diría, sangrando con sangre que va cayendo en sus piernas, en un plano, digamos, muy sugerente. Y luego me parece que también un quiebre que estamos teniendo tal vez en América Latina, que ha sido mucho más tradicional en ese sentido, lo está produciendo Johnson & Johnson con una publicidad que se lanzó recientemente en Brasil y ahora en Argentina, que habla de la menstruación, digamos, como un signo de vitalidad del cuerpo. Realmente pone el tabú en el centro de la mesa, habla de la comunidad de mujeres, del estar juntas, del
permanecer juntas. Disculpen el ruido, pero no solo que en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires ya está lloviendo, sino que están arreglando una calle. Pero bueno, volviendo a esto, Lucía, me parece que hay algunos gestos de la misma industria autodenominada de cuidado personal femenino que está generando algunos cambios bien interesantes. ¿Y en qué se sostuvo ese tabú a lo largo de la historia, esa estigmatización sobre la menstruación? ¿Y si esos argumentos fueron cambiando o no a lo largo del tiempo? No, en realidad la menstruación, digamos, fue un tabú en la medida que eso se siguió reproduciendo a nivel social como tal, ¿verdad? Digamos, en la medida en que nosotras mismas y los varones también podamos hablar de eso explícitamente, repensar un poco cómo fue que vivimos esto de esta manera. Al ser un tabú, como ustedes saben, en general se habla poco, con lo cual algo que el libro también me está devolviendo es la lectura de lectoras y lectores y la gran necesidad de hablar sobre el tema, con lo cual la posibilidad de romper un tabú está en todos nosotros, en la medida en que podamos generar esa reflexión. ¿Cómo se sostuvo? Es de esta manera. Creo que la industria en ese sentido tuvo un lugar protagónico, no es la responsable, pero quienes hablaban públicamente y quienes hablan mayormente de forma pública sobre la menstruación, por la medicina por un lado y esta industria por el otro, hasta hoy que creo que están pasando algunas otras cosas. Ahora, la menstruación no únicamente fue difundida como algo asqueroso, vergonzante, también fue enaltecido como algo, un símbolo de la feminidad, ¿no? Y esto tiene que ver con que en la medida en que no sea visible, la menstruación indica fertilidad, indica la potencial posibilidad, digamos, de ocupar ese lugar social que aún es sagrado, que es el de madre. Con lo cual se han trabajado a lo largo de este último siglo en relación a estos dos sentidos absolutamente antagónicos en relación a la menstruación. Pensemos que se dice que nos hacemos señoritas, nos convertimos en mujeres a partir de esa primera menstruación, y al mismo tiempo eso mismo que nos convierte en mujeres, la cultura nos dice que lo tenemos que ocultar muy bien. Es como casi medio esquizofrénico, digamos, el mensaje cultural que le transmitimos a las niñas y a las mujeres en general. Pero esto ha ido cambiando, digamos, por ejemplo, pasaba antes que una mujer se enteraba que era, digamos, que estaba menstruando sin saber, digamos, pensando que se había lastimado, porque lo primero que aparecía era sangre. Exacto, sí. De alguna manera esto se ha ido modificando, digamos, me parece como que hay una charla ya un poco más avanzada. Más franca, ¿no? Sí, Marcelo, sí, eso sin duda. Lo que pasa es que no nos olvidemos que hablamos de generalizaciones, sí, y todo esto ocurre de una manera muy distinta si hablamos de, por ejemplo, mujeres de sectores medios, bajos, claro, altos, rurales, no rurales, localización geográfica, edad, etnia, clase social. Son variables que no podemos dejar de pensar para hablar de manera como un poco más precisa sobre qué está ocurriendo. Y en ese sentido, si cruzamos todas estas variables que afectan necesariamente la manera en que vivimos, pasan cosas muy distintas. Claramente en los centros urbanos están pasando muchas otras cosas. Esto que estoy diciendo que ocurrió a lo largo del siglo pasado, hoy está teniendo, digamos, un lugar de fractura, de cuestionamiento, pero no diría que es lo dominante todavía. Eugenia, realmente te agradecemos este rato con nosotros, para aquellos que obviamente nos gusta conocer un poco más sobre la realidad de las mujeres, ese tipo de cosas, ¿no? Es interesante. Igual, Lucía, quería hacerte una pregunta más. Sí, y finalmente, si bien habría mucho más para hablar, ¿por qué es importante que empecemos a entender la menstruación como un asunto social y político y no como un asunto individual y privado? Sí, Lucía, eso es un gran punto. De hecho, mi libro se llama Cosa de Mujeres, Menstruación, Género y Poder, pero es casi una invitación, una provocación a lo largo del libro para ir desandando esa construcción, ¿no? Se nos hizo creer que eso es una cosa de mujeres, un mero asunto íntimo, privado. Bueno, en el libro muestro por qué es una cuestión política.
y no solo por el tabú que atraviesa esa experiencia del cuerpo, sino también porque hay una serie de políticas públicas que al haber quedado este tema invisibilizado también están invisibilizadas, y es sobre lo que quiero llamar la atención para que algunos legisladores y legisladoras puedan atenderlo, y también el Estado mismo. Hay temas de la agenda económica, que es la más resonante hoy, que tiene que ver con un movimiento mundial de quita del impuesto a los productos de gestión menstrual, porque no son productos de lujo, son productos de primera necesidad, y estamos pagando IVA, impuestos, como si lo fueran. Y hay muchos otros temas vinculados a la agenda laboral, con el tema de las licencias por día, lo que fue el Día Femenino, de la agenda educativa y de salud. Así hay un espectro muy grande de temas. Ahora está por salir una nota en Revista Anfibia, en donde me concentré en esos 2 puntos. Y luego hay muchos otros temas de otras agendas, digamos, que están implicados y todavía están absolutamente invisibilizados. En este sentido, el libro también es una investigación, por un lado, fundante de un campo de estudios y que permite ubicar cuáles son estas vacantes en términos de políticas públicas en las que me parece que debemos avanzar si queremos avanzar en la justicia de género. Bien, Eugenia, te agradecemos realmente este ratito con nosotros, ¿eh? Un gusto. Igualmente. Muchas gracias. Chau, chau. Hasta luego. Eugenia Tarzibachi es licenciada en Psicología e investigadora del CONICET, autora del libro Cosa de Mujeres, Menstruación, Género y Poder, Lucía.